Bien, lo que vengo a tratar hoy es quizá un punto de vista un poco más diferente, quizá no tan focalizado en la tecnología como en la definición de los contratos y de los alcances de los mismos y de lo que estamos viendo últimamente, sobre todo a nivel internacional. Hablaré en una primera parte de mi exposición de estos contratos y de los ejemplos que tenemos sobre ellos, y una segunda me gustaría dedicarla al proyecto de la desaladora de Spence, que incluye también cierta combinación de alcances y que, bueno, dado que está finalizado y transferido, pues creo que es un momento para presentarlo en público. Vale. Respecto a la combinación de infraestructuras en contratos, como he dicho, es una tendencia que vemos últimamente a nivel internacional en algunos casos, sobre todo en regímenes concesionales, donde se incluye varios tipos de infraestructura asociados siempre entre ellos con una línea común que puede ser el agua, aunque no siempre, y que al menos incluye una planta de tratamiento de aguas, del tipo que sea, depuradoras, potabilizadoras o desaladoras o algunos tipos más industriales. Lo que se exige siempre es un tecnólogo con experiencia en el tratamiento de aguas y que lidere el equipo o la joint venture, el conglomerado de empresas que lo realice. Eso nos da cierta ventaja a los tecnólogos que estamos aquí en esta Semana del Agua, en cuanto a que nos permite desarrollar, y veremos que da un margen de maniobrabilidad más amplio para la implementación de más tecnologías y para la búsqueda de mayores eficiencias en nuestros diseños o en nuestras operaciones. Solamente lo experimentamos, solamente lo encontramos a nivel internacional, y eso es verdad. Lo encontramos quizás sobre todo en el ámbito de Middle East, un poquito en Latinoamérica. Aquí en España no, quizá por las dificultades que tenemos en el tema de la colaboración público-privada para desarrollar proyectos de concesión y quizá pues, por el tipo de contratos a los que estamos acostumbrados en nuestro país, y quizá deberíamos reflexionar sobre eso respecto a las sinergias o mejoras que puede obtenerse de este tipo de contratos. Respecto al punto de vista del cliente, ¿qué ventajas tiene esto? Y hay una que es obvia: la gestión de los riesgos, ¿vale? Una vez que yo tengo una necesidad, sea de agua, sea de energía, o sea de lo que sea, si troceo mi necesidad en varios contratos que adjudico correctamente, por supuesto, a especialistas, un especialista de obra marina, un especialista de desalación, por ejemplo, un especialista en energías renovables, todo funcionaría bien, pero como siempre se dice, el diablo está en los detalles, en los márgenes. Esas interrelaciones, esas interfaces entre los diferentes contratos es donde se concentran los riesgos que tiene los que está expuesto el cliente. Porque no solamente es responsable del input de la primera parte de la cadena, sino de cada una de las interfaces, de la gestión de la demanda, de la posible agua, de la gestión de la calidad energética del fluido, por ejemplo, o de cualquier elemento. Esto al final complica la vida y no es lo que se busca. Lo que se busca es la imagen de la derecha, donde tienes un todo, un quantum, realizado por expertos, por supuesto, donde tú puedes exigir que esos expertos sean con suficiente experiencia, con suficiente skill, y las interfaces se reducen de una forma notable. Al final lo que quieres es el producto, sea donde sea, se ha puesto en el sitio que sea y con la calidad que le estoy exigiendo, la cantidad, etcétera, con todos los requerimientos. De esa forma, los riesgos del cliente se ven totalmente mitigados y se pasa el diseño y la explotación a lo que es un experto, una persona o una compañía acostumbrada a esto. Evidentemente, la clave aquí está en el contrato, en la correcta realización y ejecución del contrato, marcando perfectamente esos límites y marcando perfectamente las necesidades exactas que se persiguen y las normas que deben seguirse. Otro beneficio que recibe el cliente al final es permite al contratista la búsqueda y la implementación de las mejores tecnologías disponibles para lograr las mayores eficiencias. Al final, esto es un punto, ese margen de libertad que nos deja al experto, es esa capacidad que tenemos de búsqueda de la excelencia.
Desde el punto de vista del experto, del tecnólogo, de lo que somos, al final ese margen de libertad nos permite el aumento de eficiencia, sea eficiencias energéticas, eficiencias en la gestión económica de nuestros contratos, porque es muy normal que nos interese invertir más en CAPEX en el inicio del proyecto si soy capaz de recuperarlo en la operación durante un periodo largo de tiempo, 20, 30 o 35 años. O al revés, puede ser que me permita apretar más, quizá la operación para optimizar económicamente la planta. Es decir, da un juego. Siempre y cuando yo cumpla las condiciones que el cliente me está pidiendo, puedo buscar la eficiencia y puedo aplicar nuevas tecnologías, siendo responsable yo, como experto, como tecnólogo, de todo ello. Además, por otro lado, tengo la capacidad y la necesidad de asociarme con otro tipo de expertos, que puede estar en house, en mi casa, en mi grupo empresarial, o no, y buscarlos en el mercado. Asociarnos y buscar, como he dicho, la mayor de las eficiencias, reduciendo o optimizando esos interfaces que hay necesariamente entre todos nosotros. Hay un punto que hay que tener en cuenta, y es que esta modalidad, esta tendencia que puede haber a unificar varios tipos de infraestructuras en un régimen concesional restringe, y es cierto, el acceso a este tipo de concursos o de proyectos a empresas con una solvencia tecnológica suficiente como para poder cumplir con las expectativas y con una solvencia financiera también potente, porque estamos unificando o agrupando infraestructuras que suelen tener un coste muy elevado y, por tanto, la capacidad financiera que se exige para poder acceder a esos megacontratos es más elevada. Eso ya actúa de filtro, de sesgo directamente para la entrada en estos proyectos. Hay que tenerlo en cuenta. Quizá reduce un poco el elenco de posibles ofertantes a estos contratos. Ejemplos que tenemos, de los que voy a ir comentando poco a poco, de este tipo de combinación de infraestructuras, pues tenemos, por ejemplo, la planta desaladora de la mina Spence, a la que dedicaré quizá la segunda parte de la ponencia, que incluye una desaladora y una impulsión para llegar a una mina, a la mina Spence, ubicada a 150 kilómetros, y que al final transfiere la gestión de la demanda al experto. El sistema Provisur, que incluye desaladora, distribución, saneamiento y depuración del agua, también con una capacidad importante de optimizaciones. El complejo Salto de Chira, que aquí en España, que quizá no es un régimen concesional, pero sí que incluye ciertas sinergias muy interesantes entre diferentes tipos de infraestructuras. El proyecto de Wave, que no es un proyecto que hayamos sido adjudicatarios, pero es un proyecto que me gustaría comentar porque es muy, muy interesante, donde incluye una planta de tratamiento, transporte y la inyección en los pozos petrolíferos. Y el proyecto, que tampoco se lleva a cabo, pero es también representativo de este tipo de combinaciones, de la desaladora de la Axarquía, donde tenemos la desaladora y la generación eléctrica. Este es un concepto de proyecto que está replicándose en realidad, el hibridar la fuente de energía renovable con el consumidor de la misma, que es la desaladora, para optimizar el consumo del conjunto. Bien, yendo al primero de estos ejemplos, el sistema Provisur, ya lo he contado en alguna presentación. Es un proyecto que incluye todo el ciclo integral del agua, que se ubica en el sur de Lima, en Perú. Incluye desde la toma de agua, una planta desaladora de este agua, ubicada en Santa María del Mar, que produce alrededor de 20.000 o 25.000 metros cúbicos día de agua potable, que es almacenada en un depósito de cabecera y desde ahí se distribuye en una red de distribución de alta y de baja a un conjunto de hogares a lo largo de cinco municipios costeros. De esos mismos hogares se instaló la red de saneamiento con estaciones de bombeo intermedias que conduce todo el agua residual a la planta de tratamiento. Una planta de tratamiento, una planta de regeneración, en realidad, que lleva todo el 100% del efluente a calidad de agua regenerada, que puede ser utilizada para riego de parques y jardines y baldeo de calles. El excedente, tanto el rechazo de la desaladora junto con el excedente no utilizado de la depuradora, es vertido mediante un emisario común al mar.
Todo esto, que se realizó el proyecto hace unos 7 años, estaba en explotación ahora mismo, es un régimen concesional y estamos explotando las plantas y los depósitos de cabecera. ¿Esto qué permite? Permite gestionar la demanda, permite buscar optimizaciones, nos permitió en su momento en el diseño y ahora durante la operación, buscar optimizaciones tanto técnicas como económicas para mejorar el servicio. Y estamos cumpliendo perfectamente con las expectativas del cliente respecto a caudales y calidades. Y hemos sido capaces de ir descubriendo ciertas sinergias técnicas y económicas en esta explotación, que es bastante interesante, transfiriendo todo el riesgo tecnológico en este caso el tecnólogo, a nosotros. Y la eficiencia energética también se logra mediante este tipo esta planta, ¿vale? Gestionando sobre todo la demanda y los niveles, tanto en los tanques como en las mareas. Un parámetro quizá que me gustaría resaltar es que al compartir el emisario, tanto la salmuera como el efluente regenerado de la planta, también se logran sinergias en cuanto a la acción biocida de uno sobre otro y a la modificación de la densidad de la salmuera, que mejora su dispersión en el mar. Otro proyecto que reúne diferentes tipos de infraestructuras es el proyecto Salto de Chira o Chira-Soria. Este no es un proyecto concesional. Es distinto, pero me gustaría nombrarlo en cuanto a, primero, la innovación que resulta en nuestro país. Es un proyecto de Redella, de red eléctrica, donde nosotros participamos en las tres fases del proyecto. La innovación y la incorporación de energías renovables y su importancia sobre en este caso, la isla de Gran Canaria. El proyecto tiene una desaladora que estamos terminando de construir en el sur de la isla de Gran Canaria, cuya agua se utiliza principalmente para rellenar el embalse de Soria. El proyecto, por otra parte, incluye el recrecido del embalse de Soria y el de Chira, un embalse superior y un inferior, y la comunicación mediante un circuito hidráulico y una turbina reversible. ¿Qué conseguimos? Es un almacenamiento energético para almacenar el excedente de energía renovable producido en la isla y mantener y gestionar toda la demanda en su conjunto. El excedente no utilizado de la desaladora para el embalse, que una vez en operación se utilizará solamente para suplir las pérdidas, se utiliza para el riego de las zonas circundantes. De hecho, hemos adaptado el SAR del agua para los requerimientos de los regantes de las zonas limítrofes. ¿Vale? De este modo, ¿qué se permite? ¿Qué se consigue gestionando el sistema en su conjunto? Una eficiencia energética obvia y una eficiencia en cuanto al uso de la desaladora para dos usos, unos con una prelación sobre el otro, obviamente, pero un aprovechamiento máximo de la capacidad de desalación de la planta. El proyecto que también quiero hablar de él, el proyecto WAVE, no fuimos adjudicatarios de él, pero sí que es una combinación de diferentes infraestructuras que es muy interesante, que es quizá paradigmático de lo que está viéndose en el mercado. El proyecto incluye una toma de agua para alimentar a una planta de tratamiento por nanofiltración, no es una desaladora en sí, sino básicamente el objetivo es eliminar los sulfatos del agua de mar, es decir, con una nanofiltración que quita los iones más grandes, los bivalentes, es más que suficiente, y una impulsión, una red de distribución de ese agua hasta los campos petrolíferos situados en Abu Dhabi, para reinyectarlos en los pozos y mantener la presión y mantener al final la capacidad de producción de los pozos. Al final son tecnologías diferentes, evidentemente, son consorcios de compañías expertas liderados por el tecnólogo de tratamiento de agua, en este caso, que incluyen ciertas áreas más quizá específicas o alejadas de nuestro sector, que es más cercano al oil and gas, como es la inyección en pozos petrolíferos, la presión y las características que tiene ese tipo de bombeos a los que no estamos acostumbrados. Al final el cliente solamente pide el agua en unas condiciones, en un caudal y en un punto determinado. Todo lo demás, todo lo que hagas y la gestión de esos diferentes tipos de infraestructuras es responsabilidad del contratista. También es un contrato en concesión durante, creo que son 25 o 30 años. Al final, gestionando los diferentes escenarios de evolución y te dan una curva de evolución prevista a la demanda, pero antes una previsión, es capaz de buscar esas optimizaciones a lo largo del tiempo en operación y mantenimiento.
Otro proyecto, este no se ha llevado a cabo aún en esta modalidad, pero fue una idea de la Universidad de Málaga que fue muy interesante, salió hace un par de años, creo, en el que al final lo que se proponía era, en una zona realmente estresada hídricamente, como es la Axarquía, en la provincia de Málaga, construir una desaladora que alimente el embalse de la Viñuela, que ahora mismo creo que está rondando el 15 o el 20%, está en una situación realmente catastrófica, y alimentar todo o parte de la energía de la desaladora mediante paneles fotovoltaicos flotantes. De esa forma, al final lo que se hace es un sistema en el que la propia lámina de agua del embalse que almacena en la producción de la desaladora es la que está suministrando energía a la desaladora para volver a producir agua. Es un sistema muy interesante, además toda ese agua se utiliza por una parte para alimentación, para uso urbano, abastecimiento urbano, y por otra parte para regar frutos tropicales, que hay bastante cultivos en la provincia de Málaga. Este proyecto no se va a desarrollar en este formato, probablemente salga la desaladora, se está avanzando en su diseño, pero como idea es algo que me parece muy llamativo, muy bien pensado y que creo que se replicará en el futuro aquí o en otros sitios. Otra combinación de infraestructuras es la desaladora que acabamos hace ya un par de años en Duqm, en Omán. Es una desaladora perdón, de agua de mar para unos 31.000 metros cúbicos día, sin mayores novedades, tecnología normal, un pretratamiento robusto con DAF y con doble etapa de filtración, y asociado a una planta de power, un ciclo combinado, para alimentar a una refinería. ¿Qué es lo llamativo de este proyecto? Que en el alcance no solamente está una desaladora de 31.000 metros cúbicos, sino una toma de agua de mar para 1.680.000 metros cúbicos día. Es varios órdenes de magnitud diferente a lo que realmente necesita la desaladora. La toma de agua se utiliza para la refinería y para sus refrigeraciones, pero se encarga esta toma de agua, esta obra marina, a un tecnólogo experto en obras marinas que ya tiene que hacer per se una para la desaladora. De esta forma se consigue minimizar el riesgo. Necesito solamente alguien haciendo una obra marina y es alguien que tiene una experiencia suficiente en este tipo de obras. Se logra una eficiencia económica tanto para el cliente final, la refinería o el utility de la refinería, como para la desaladora, que al final tiene una toma de mar integrada en una mayor sobre la que no hay casi impacto económico. Y ya en la segunda parte de la presentación quería presentaros y hablar de las particularidades de la desaladora de Duqm, de Spence, en Chile. Es una desaladora que hemos terminado de construir y de marcha recientemente, que produce 1 metro cúbico de agua por segundo para la mina Spence. La producción de agua, que evidentemente está a pie de playa, se conduce mediante 150 kilómetros de tubería a lo alto de los Andes, a la ubicación de la mina, a 2.000 metros de altitud. El proyecto incluye no solamente esto, sino la subestación eléctrica y las líneas para alimentar todo el conjunto del proyecto. Yendo punto a punto, hablando un poco de los retos que hemos enfrentado, tenemos una torre. La obra marina incluye una torre de toma que está a 630 metros de distancia de la costa. Es un intake con un sistema de limpieza PIG y un emisario de 500 metros también de longitud. El reto, esta implantación se ubica en la corriente de Humboldt, en una zona extremadamente rica en nutrientes y fría en la parte de Latinoamérica, en la costa chilena. Esto implica que hay un gran crecimiento de algas, un gran crecimiento y bloom de medusas con frecuencia que afectan a la disponibilidad de la toma. Por lo cual nos hizo buscar alternativas que encontramos para mitigar este impacto y para permitir que la desaladora funcione según los parámetros requeridos y con la disponibilidad que nos exige el contrato, que además es con la industria minera. Al final hemos dispuesto unas cortinas de microburbujas concéntricas a la torre que mantienen alejado tanto las algas como sobre todo las medusas de las rejillas de toma que se ven en la foto. Otra particularidad es que el bombeo de cabecera se ubica en la playa, pero no puede tener desbaste incluido ahí debido a los requerimientos, a
las exigencias que tenía el estudio de impacto ambiental. Teníamos una parcela muy pequeña donde además no está permitida la extracción de residuos. Por tanto, tuvimos que hacer un diseño muy compacto, cuyo CFD aparece ahí en esa imagen, donde tuvimos que hacer una distribución en vertical del flujo para asegurar el flujo a todas las bombas y comprar y diseñar las bombas aptas para un tamaño de sólidos muy elevado, muy grande, para no tener problemas de atascamiento al no tener desbaste previo a las bombas. El desbaste se ubica en cabecera de planta, a la entrada, y además tenemos un pretratamiento bastante robusto y flexible con ajuste químico, flotación por aire disuelto y 2 etapas de filtración que pueden operar en etapas sucesivas o como una única etapa ampliada. La desalación y la etapa de remineralización se lleva a cabo mediante 5 líneas de osmosis inversa. Aquí es bastante normal, en un único paso. No hay un requerimiento específico de eliminación de boro más allá de los límites de la OMS. Y quizá como particularidad, aquí sí que se rebajó mucho el flux de las membranas para lograr un ahorro energético y reducir la tasa de reposición de las membranas. La remineralización del conjunto es mediante lechos de calcita y CO2 sin mayores dificultades. El sistema de transporte, claro, 150 kilómetros y 2.000 metros de altitud, hay que tener en cuenta que tiene mucho mayor consumo energético que la propia desaladora, aumentando la presión del agua de una forma brutal. Lo que tenemos son 3 estaciones de bombeo, una en la propia desaladora y 2 intermedias. La presión de cada una de ellas es alrededor de 60 bares, la descarga de las bombas. Y, claro, cada una de estas estaciones de bombeo, para poder funcionar, sobre todo arrancar y ajustarse los funcionamientos, requieren de tanques pulmón y 5 balsas de emergencia a lo largo de la traza de la tubería para poder descargar en caso de necesidad en mitad del desierto, porque al final eso es el desierto de Atacama. Es una configuración, es un reto tecnológico realmente de primer nivel que se ha solventado y cuya quizá mayor reto aquí en este punto es el ajuste de la producción de la desaladora con el envío de agua a través de esta tubería gigante y el ajuste de las presiones para satisfacer la demanda puntual de la mina en cada uno de los momentos. Entonces, es un sistema que funciona como un único elemento, pese a ser un conjunto bastante amplio geográficamente y tecnológicamente. Además, este proyecto, ya completado y entregado, tuvo ciertos retos. Se ha realizado de acuerdo a los estándares de la industria minera, que es uno de los más elevados del mundo. Hemos tenido que aprender a trabajar con esos estándares, pero al final lo que dotamos es una gran confiabilidad y seguridad a nuestra planta desaladora, porque al final la producción de la mina depende de la disponibilidad de agua para el lavado del mineral. Por tanto, cualquier fallo en la disponibilidad de la planta podía afectar a un negocio tan lucrativo o tan importante como puede ser una mina de cobre en Chile, ¿vale? Por tanto, la desaladora se considera una instalación crítica para la mina y se ha construido y diseñado con esos estándares. Es un proyecto que se hizo en Fast Track, unos plazos realmente retadores. Fue un proyecto muy rápido que además, por azares del destino, hubo que construir durante la pandemia y el confinamiento y además, enfrentarnos o ser parte casi de las revueltas sociales que hubo en Chile en 2021, que dieron lugar a los cambios constitucionales y tal, que eso al final afectó a la capacidad o la disponibilidad de mano de obra y de temas logísticos en Chile. Y esto es, como pensamiento, como reflexión, ¿qué se puede aportar desde Tedagua o desde el sector como tecnólogos ante estas quizás nuevas formas contractuales? El tema es aportar, o el fuerte es aportar experiencia, aportar toda la experiencia que tenemos como tecnólogos. Al final, las empresas españolas somos líderes en desalación, como muy bien ha indicado Domingo al principio de la tarde. Tenemos mucha experiencia que podemos aportar para liderar este tipo de megaproyectos. Esta configuración nos permite incluir criterios de operación y mantenimiento en los diseños, lo que hace que la eficiencia energética se priorice, podamos tener muy en cuenta ese kilovatio hora final del precio del agua.
También nos abre la puerta a colaborar con otros expertos. En el caso de Wave fue interesante colaborar con expertos en el mundo de oil and gas, o en el caso de Spence con el fabricante o el tecnólogo de la cortina de microburbujas. Al final son conocimientos que vamos atesorando de cada uno de estos proyectos que nos ponen en contacto con otros expertos en otros sectores. Y para todo ello, las nuevas herramientas, la digitalización, es lo que nos hace de hilo conductor. Al final, el haber diseñado todo en BIM, como estamos diseñando todas las plantas de hace muchos años, el utilizar inteligencia artificial o incluso gemelos digitales, que estamos ahora mismo investigando y aplicando en algunas desaladoras, nos permite este tipo de búsquedas de eficiencia y de incorporar criterios de operación y mantenimiento. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención.